qué importancia tienen las redes sociales a día de hoy y sobre todo cómo hilamos esto con la educación, ¿vale? Así que luego te daremos paso, Carlos. Perfecto, David. Fenomenal, muchas gracias. Seguiremos con Laura Portillo, coordinadora de proyectos socioeducativos, la Fundación SPLAY, Ciudadanía Comprometida. Como también en otros profesionales hemos estado hablando, un currículum increíble, licenciada en Sociología, especialista en problemas sociales, coordinadora del proyecto CODI, CRITIC, Infancia y Jóvenes con Criterio Digital y del proyecto Jóvenes INTEX. Construye y diseña tu comunidad. Trabajo como coordinadora de proyectos en Fundación SPLAY, Ciudadanía Comprometida, con proyectos vinculados a la educación digital, la tecnología y el voluntariado. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, un placer tenerte por aquí y seguro, vamos, estoy 100% convencido que nos vas a poder decir, bueno, en qué consiste la fundación, ¿vale? Sobre todo también por qué es importante acompañar a las familias y de qué forma lo hacéis, ¿no? Desde la fundación queremos saber más sobre ello, así que luego iremos contigo y nos cuentas, ¿vale? Perfecto. Y seguimos con Jorge, que ya le veo que está por ahí preparado, tiene muchas ganas. Jorge Rendón Riva, profesional de la comunicación con formación internacional. También, un currículum increíble. Cuenta con un máster por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en comunicación estratégica, centrado en la violencia en Internet, un tema que ya sabéis que a día de hoy la sociedad nos preocupa muchísimo. Y ha completado su formación en el Reino Unido en instituciones como Birmingham City University y Universidad de Oxford y acumula más de 20 años de experiencia en comunicación, marketing y relaciones públicas. Especializado en ciberacoso y violencia digital. Actualmente dirige el área de ciberacoso y coordina la comunicación en AEPAE. Ha desarrollado programas de prevención, asesorado a instituciones públicas en México y colaborado con organismos como la ONU, además de participar como docente y ponente internacional en este ámbito. Jorge, ¿qué no has hecho? Por Dios, has hecho de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Les agradezco la oportunidad de este espacio y estoy muy contento de poder participar desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, AEPAE, y poder contribuir con esta mesa además de especialistas. Me da mucho gusto hablar con todos ustedes. Pues muchas gracias, Jorge. Luego te preguntaremos, ¿vale? Para que nos puedas aportar desde tu punto de vista, desde tu gran trayectoria. Y seguimos con Rocío. Con Rocío, que ahora mismo, sí, aquí te estoy viendo, Rocío Ochoa Larrazábal, psicóloga clínica, orientadora familiar en el CAD de Hortaleza, dentro del servicio PA de prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años. Desarrolla labores de asesoramiento y apoyo emocional a familias y de intervención preventiva en conductas adictivas. Rocío, qué necesario es lo que hacéis. Me encanta, ya según lo he visto, me encanta y quiero que nos puedas contar más. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estoy encantada de estar aquí hoy y deseando compartir contigo esta mesa y con vosotros esta mesa de debate y hablar un poco del programa que tenemos nosotros también de Bienestar Digital, que estoy segura que os va a encantar. Fenomenal, pues con muchas ganas de escucharte, Rocío. Seguro que nos tienes mucho que aportar. Y bueno, si os parece, vamos a comenzar, ¿vale? Ya sabéis que no vamos con tiempo, no podemos estar 2 horas ni 3, tenemos que ajustarnos al tiempo que tenemos, pero bueno, seguro que podemos hacerlo. Vamos a empezar con unas preguntas. Quería empezar por María Jesús, porque claro, hemos dicho al principio la figura de coordinación de bienestar, pero claro, es una figura que en muchos centros está como surgiendo ahora o hace poquito, muchas familias no saben en qué consiste, muchos profesionales docentes a lo mejor no están muy familiarizados con el concepto todavía y queremos que nos cuentes un poquito qué es esta figura y sobre todo qué funciones tiene dentro de un centro educativo.
Pues mira, te cuento, sí es cierto que esta figura nace de la LOPIBI, de la Ley Orgánica 8/2021, o sea, nace ya en el 2021, aunque sí es cierto, como bien dice y adelanta, que hay muchos centros educativos todavía que están un poco pues sin mucha conciencia de que esto es a nivel legal, es obligatorio en todos los centros educativos, y esta figura, el coordinador de bienestar y protección del alumnado, lo que hace es la figura que vela por la protección del menor de cualquier tipo de violencia, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Este coordinador de bienestar tiene unas funciones y responsabilidades, y entre esas funciones y responsabilidades pues es hacer un calendario de acciones de sensibilización y concienciación sobre el uso responsable de Internet, dirigido a todos los actores que trabajan en el entorno educativo, como puede ser pues los profesores, o sea, docentes, personal docente y no docente también, personal auxiliar. El propio coordinador de bienestar tiene que tener una formación específica para poder tener realmente la capacidad de detectar y prevenir de forma temprana situaciones que puedan afectar a los menores en cualquier tipo de ámbito, como he dicho antes, tanto en el físico como en el digital. Además, tiene que hacer estas acciones de sensibilización y concienciación o planificarlas con los alumnos distinguidos por edades, etapas escolares. No podemos hablarles, lógicamente, de cómo hacer un uso responsable del mismo modo a un niño que está en quinto de primaria que a un chico que está en cuarto de la ESO, ¿no? Y también involucrar a la familia. Muy importante la involucración a la familia. Esta es toda una parte de funciones preventivas. Él tiene, esta figura, el coordinador de bienestar, tiene funciones y responsabilidades de planificación, prevención, actuación, etcétera, ¿no? Y dentro de la parte de actuación, es decir, cuando ya ocurre un incidente en el centro, en el que el coordinador de bienestar es conocedor, directa o indirectamente, tiene que valorar esa situación y, si lo cree necesario, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, tiene que notificar, para poneros un ejemplo que la gente lo pueda entender, imaginarse que fuera del horario escolar, a un alumno pues le hacen, que es muy común, nosotros lo sabemos por experiencia que tenemos en los centros educativos, le hacen un meme o un sticker y lo suben a una red social, lo suben a Instagram. Estamos fuera del horario escolar, ¿vale? Son las 7 de la tarde y al día siguiente el coordinador de bienestar, cuando entra en el colegio, pues es conocedor de esta situación, pues bien porque algún otro alumno se lo haya contado, algún familiar haya ido a comunicárselo o el propio alumno afectado lo haya comunicado, ¿no? Entonces, el coordinador de bienestar, en el momento que es conocedor de esta situación, si se determina que hay una exposición de datos personales de forma ilícita de un menor en medios digitales, tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Y esta será la que se encargará de derivar el asunto a autoridades, la retirada de contenido urgente, etcétera, ¿no? Entonces, este es el rol del coordinador de bienestar, que, como bien adelantabas, es a veces todavía desconocido, a pesar de que es obligatorio desde el 2021. Sí es cierto que cada vez está más presente, cada vez se nota que conforme van pasando los cursos, pues ya hay una mayor sensibilización, un mayor conocimiento de esto, pero también es un poco abrumador porque no suele ser una figura que solo se encargue de la coordinación de bienestar, ¿no? Suele ser un perfil quizá o un coordinador TIC, o puede ser un docente, o puede ser un orientador, un pedagogo del centro, que asume este cargo o este rol como algo extra a sus actividades, ¿no? Y que no tiene, lamentablemente, ni la formación ni el tiempo de dedicación necesario para poder proteger al menor tal y como le exige la ley. De acuerdo. Y una pregunta que también seguramente que todas las personas que nos están viendo quizás tienen esta duda, ¿no? ¿Todos los centros cuentan con esta figura, ya sea un centro público, concertado, privado? Sí, esto es obligatorio para todos los centros, independientemente de su titularidad. Sí es cierto que en el caso de los centros educativos públicos son las propias consejerías las que determinan qué persona va a ocupar ese rol dentro del colegio. Tiene que ser un personal que esté contratado, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, esta misma figura, hay un homólogo en centros deportivos y de ocio, que es el delegado de protección del menor, que en el caso de los clubes deportivos no hace falta que sea alguien contratado, pero en el caso de los centros educativos sí, tiene que estar en plantilla y tiene que tener un número de horas dedicadas a este rol. Qué bueno. ¿Y cuál es hasta ahora? Bueno, si alguno de los compis tiene alguna pregunta que hacer a María Jesús, por favor, me levantéis la mano y os doy paso, encantado. Pero sí que es verdad que te quería comentar también otra duda que me surge, y es cuando hay una situación de que, por ejemplo, un grupo de estudiantes está ejerciendo, pues imagínate, durante un periodo de tiempo, durante un mes, 2 meses, insultos, ¿no?
pues estamos hablando a lo mejor, vamos a centrarnos en la etapa, por ejemplo, de secundaria, ¿vale? Primero, segundo de secundaria, ¿no? Que es un poco el cambio de etapa, pasamos de primaria a secundaria. Realmente, claro, como es una persona que, como tú has dicho, quizás no tiene toda la formación, digamos, necesaria para, digamos, dar esas, iba a decir consejos, pero no sé el concepto adecuado, ¿no? Son realmente Herramientas, ¿no? Son charlas de sensibilización, actividades en el aula que deben hacer con los niños. No es simplemente una charla o un taller puntual, sino distintas actividades en los colegios en los que nosotros, por ejemplo, trabajamos, lo hacen en las horas de tutoría. Determinan una serie de horas dentro del currículum escolar que tienen los menores para la dedicación a esto, pero sí es cierto que no es obligatorio que esto esté dentro del currículum escolar y es algo que es importante. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que es una figura muy importante. Y tú, María Jesús, desde tu punto de vista como persona, como profesional, ¿cómo crees que esta figura está actuando? Y sobre todo, a día de hoy, como ya estamos viendo que está la sociedad en general y la educación, ¿no? Como consecuencia, ¿qué crees que sigue haciendo falta? ¿Crees que sigue haciendo falta algo más? Bueno, hace falta muchas cosas. Uno, que esta persona, que este rol tenga realmente el tiempo de dedicación para la importancia que tiene su rol, ¿no? Estamos hablando que en España, pues, el ciberacoso afecta a más de 220.000 alumnos. Entonces, esto realmente necesita un tiempo de dedicación, porque si tú eres el coordinador TIC, tienes que dar clases, o eres el orientador, el pedagogo, tienes tus horas que tienes que atender a las familias y a los alumnos, y aparte tienes que estar pendiente de si a un niño le hacen algo, si le dicen algo, si uno está triste, porque al final este rol del coordinador de bienestar tiene que saber detectar estas situaciones, pues por las propias actuaciones del menor en el centro, por sus estados anímicos, por sus relaciones con los demás. O sea, tiene que tener unas habilidades y unas capacidades que se ha debido formar antes, que no todo el mundo lo tiene. Por eso, en la propia ley también dice que será el encargado también de asegurarse que todo el personal docente y no docente, PD y PAS, también tenga unas competencias básicas digitales y de prevención en cualquier tipo de violencia, para que no esté solo, ¿no? Porque al final está solo en este mundo, la responsabilidad es para él. Ya se han visto noticias en las que a lo mejor ha habido algún tipo de denuncia por parte de familias, se ha llevado a juicio y han llamado a testificar al coordinador de bienestar para saber qué acciones se han puesto y cómo se han activado los protocolos, y que al final la responsabilidad de esta ley recae sobre la dirección del centro, pero el coordinador de bienestar es una figura clave que es el responsable de asegurarse que se cumplan cada una de las funciones y responsabilidades que exige. De acuerdo, de acuerdo. Pues creo, María Jesús, que nos aclaras muchísimo las funciones, ¿no?, que tiene esta figura en un centro educativo, y sobre todo, oye, lo que es necesario quizás que también nos puede dar luz de cara a lo que esas personas pues pueden también necesitar más de formación, Claro, espacios, ¿no?, en los centros. David, que te interrumpa, porque muchas veces me hacen las preguntas como me las has hecho y me he derivado y no te he contestado, y me acabo de acordar de las preguntas que me has hecho. Entonces, a la pregunta que tú me haces, que es lo que yo noto, a lo mejor que más necesitan ellos y demás, en el aspecto, normalmente las personas que ostentan el rol de coordinador o coordinadora de bienestar son personas que son vocacionales, es decir, que son unas personas que tienen un trato directo y estrecho con los niños y tienen profesiones ya de por sí muy vinculadas a la protección del menor o a la salud del menor, ¿no? En este aspecto, lo que yo veo, que si no tienes una formación especializada, tú puedes tener conocimientos de cómo prevenir situaciones de agresión física o agresión en el entorno físico, pero ¿qué ocurre? Que es que a día de hoy los menores se relacionan más en entornos digitales que en entornos físicos. Entonces hay más posibilidad de un accidente digital que de un accidente en el entorno físico. Los protocolos de todos los centros educativos están muy bien redactados con unas normas y unos códigos de conducta, etcétera, en cuando sucede una agresión o unos insultos continuos, etcétera, pero en el aspecto del ciberacoso no. ¿Y qué ocurre? Que los menores, al no tener una formación tampoco sobre lo que deben hacer y lo que no deben hacer, confían en ese supuesto anonimato que les da Internet, ¿no? Es decir, no soy capaz de
de decir a la cara lo que sí digo a través de una pantalla, ¿no? Considero que hay un anonimato, entonces están cometiendo delitos. Hay algunos niños que están realmente cometiendo delitos hacia otros menores. Ya no solo hablamos de ciberacoso, sino de difusión de imágenes sin consentimiento o datos personales de otro compañero. Estamos hablando de manipulación de imágenes con inteligencia artificial y si ellos no saben que a partir de los 14 años son responsables penales de sus actuaciones también en este entorno, pues poco probable de que cometan esos actos y realmente ellos no saben que es delito, ¿no? Por eso nosotros le llamamos accidentes digitales, porque son delitos, pero es que nadie les ha dicho cuáles son sus derechos y deberes digitales. Por eso entiendo que dentro del currículum de sus asignaturas troncales, por así decirlo, debería estar una materia que realmente le asegure el conocimiento de sus derechos y de sus deberes digitales. De acuerdo, María Jesús. Pues muchas gracias por darnos aquí mucha más claridad, porque ya te digo, esta figura sí que es verdad que sigue siendo desconocida para muchas familias y sobre todo para docentes que están viendo situaciones en el aula que requieren ese tipo de trabajo, ¿no? Que requieren ese tipo de seguimiento, y creo que esto nos da más información, así que te agradecemos un montón. Y vamos ahora a dar paso a nuestro compañero Carlos, porque nuestro compañero Carlos, trabajando 15 años ayudando a familias, con menores víctimas de acoso escolar, pero sí que nos interesa mucho, Carlos, que nos cuentes, sobre todo cómo está siendo este viaje profesional para ti y sobre todo qué consideras a día de hoy necesario a nivel de cómo podemos regular el uso de redes sociales entre los jóvenes, pero más allá de eso, cómo de importante es la educación, ¿no? Para que también demos, no solo digamos quizás lo que no tenemos que hacer, lo que no debemos hacer, sino enseñar a, oye, qué hábitos, qué cuestiones, qué objetivos puedes perseguir y que, oye, que utilicemos la tecnología realmente para lo que nos pueda facilitar y que las redes sociales no creemos un verdadero monstruo, ¿no? Dicho de manera metafórica. Y en este caso, Carlos, tú nos puedes dar mucha luz en ese sentido. Pues muchísimas gracias. A ver, al final en todo esto lo que tenemos claro es que hablábamos de cifras, llevamos toda la jornada hablando de cifras, pero las cifras no llegan realmente a quien tiene que llegar, que es a los que están en educación, a los que están gobernando, a los que están gestionando. Es decir, Sanidad está harta de implementar estadísticas, datos, y lo tenemos. Es decir, yo tengo chavales y chavalas que están internados por adicción, que están internados por autolisis, que están internados por... O sea, vamos a ver que es un problema serio. O sea, es que esto no es broma, ¿no? Entonces, al final estamos viendo que el 70% de los adolescentes ya entre 8 y 12 años están consumiendo más de 4 horas de pantalla, que es una barbaridad, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el problema? A ver, yo el mensaje, con los años que llevamos y con los años que llevo, y de hecho, bueno, pues yo creo que hemos correlacionado entre todos los que estamos aquí, María Jesús, Jorge con AEPAE, porque además yo con AEPAE también tengo una relación estrecha, porque a través de la fundación con Verisur, ellos desarrollan parte del trabajo que desarrollamos en centros escolares y demás, precisamente interviniendo contra el acoso escolar y el ciberacoso. Pero el mensaje es muy claro, o sea, el problema no es el móvil, el problema es más el tipo de móvil, el tipo de tecnología, el entorno digital que ofrecemos a los menores. Es decir, además es que los datos respaldan todo esto. Cuanto menos exposición, menos estímulos adictivos tengan los chavales, menos redes sociales en edades tempranas. Al final todo se traduce en mejor bienestar, en menores conflictos y en mayor protección. O sea, por eso yo como Carlos y de Infoacoso, al final lo que defendemos son soluciones que reduzcan el riesgo estructural al final que tiene el uso de estos medios, ¿no? Y de hecho es que fíjate, estamos además nosotros ahora en un momento en el que yo como Infoacoso estoy colaborando con una empresa que se llama Focuswave, que al final lo que ha desarrollado es un dispositivo, el cual es un smartphone, que de hecho lo tengo aquí, empezamos, se ha empezado ya a comerciar, pero es un dispositivo que no tiene ninguna utilidad, o sea, ninguna relación, ningún llamamiento al scroll, etcétera, etcétera. O sea, es en pantalla plana, es un dispositivo donde
se ha preparado para que los padres puedan introducir la educación en los chavales, donde si tienen que utilizar una aplicación, solamente van a utilizar los que los padres han decidido a la hora de comprar el teléfono que se descargue en el móvil, y donde los chavales no van a poder utilizar esas aplicaciones en su propio móvil si su padre no accede con un código PIN. Es decir, al final lo que se trata, el teléfono es Focuswave, y lo han diseñado una pareja de chavales ingenieros magníficos, que son encantadores, y con los que estamos desarrollando esto, y intentar desarrollar esto para implementarlo además a temas como el acoso y el ciberacoso, ¿no? Pero al final ya digo que volvemos a lo mismo de siempre. El problema no es la tecnología, el problema es cómo se utiliza la tecnología. Al final nosotros no dejamos conducir a los niños, ¿no? Y sin embargo en casa también tenemos cuchillos, tijeras, y los niños no van a los colegios clavando cuchillos ni tijeras. Es decir, al final todo parte de lo mismo y es educación, educación y educación. De acuerdo. María, creo que has levantado la mano. Ahí No estás. se te oye, María. Estás muteada, María. Perdonar. Nada, que me voy a colar por un tema logístico para, bueno, que es muy interesante lo que estáis comentando, para ver si nos podemos ajustar a los tiempos, a los 2 minutillos que estamos ahí compartiendo el crono, sobre todo porque venimos de una mesa en la que al final han sido 5 ponentes, en esta sois 6, y entonces para que podáis intervenir todos y todas, ¿vale? Vamos a ir hablando. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias, Oye, Carlos, por lo que nos has comentado, esa herramienta va a dar también mucho que hablar en cuanto a cómo vamos a quitar, claro, porque estamos acostumbrados a escuchar redes sociales, scroll, y pasar mucho tiempo dentro de ese tipo de herramienta. Claro, si esto no existe, vamos a quitarle el sentido a que eso exista en una red social. Entonces, eso va a ser innovador. Claro. Claro, al final es una herramienta que incluso, a ver, esto se ha pensado evidentemente para el tema de la edición temprana digital, pero sobre todo para acompañar en lo que es la educación digital. Pero ¿qué pasa? Que lo que os hemos dado cuenta es que también lo vamos a utilizar adultos, que pensamos en la desinfoxicación, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque yo voy a comprar un teléfono con unas aplicaciones y de esas aplicaciones no me puedo pasar. Yo no me voy a poder descargar TikTok, Instagram, etcétera, porque a la hora de comprarlos yo no he solicitado descargar esas aplicaciones. Totalmente. Con lo cual, si quiero descargarlas, pues tengo que contactar, en este caso, con la empresa, con Focuswave, tendrán que contactar los padres, solicitar la descarga y a través de un formulario, pues se le manda información. Pero al final esto de lo que se trata es un poco de ir contra la infoxicación que tenemos con el tema de tecnología. Pasamos demasiadas horas y ya te digo, y los adultos no somos el mejor ejemplo. Totalmente de acuerdo contigo y de hecho, bueno, enhorabuena por lo que estáis haciendo, de verdad, ojalá que sigáis avanzando en ello y bueno, y todo lo que se ayuda entre todos nosotros, pues también bienvenido sea, así que muchísimas gracias por lo que estás aportando, Carlos, y bueno, lo dicho, esperamos estar aportándote mucho más entre los demás profesionales que estamos en esta mesa, como también con Jorge, que sé que estáis ahí colaborando y seguimos en este camino. Y ahora sí, vamos... y con María Jesús también, ¿eh? Tiene una muy buena herramienta, o sea que sí. Aquí al final somos grupo. Eso es, efectivamente. Y ahora vamos con Laura Portillo, que creo que nos tienes que contar, Laura, qué hacéis en la Fundación, qué labor tan necesaria hacéis. Bueno, pues Fundación Spray es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1999, que sobre todo llevábamos proyectos estatales en ese momento, y luego ya a nivel territorial en Madrid, que ya hemos podido empezar a intervenir con infancia y adolescencia, sobre todo, aunque también con mayores, llevamos desde 2021. Al final, sobre todo, nos centramos en trabajar con la juventud a través de proyectos socioeducativos y tratamos de desarrollar o de implementar que la tecnología y lo digital no son únicamente herramientas, sino que al final pues es un entorno de vida, es un entorno de relación, donde nos relacionamos, crecemos e interactuamos, y todo ello, claro, desde una mirada educativa y social. Totalmente. ¿Y qué forma tenéis en este caso? Claro, acompañáis a familias en el entorno digital. ¿Cómo lo hacéis dentro de la fundación? ¿De qué manera?
Pues a través, sobre todo a través del proyecto Jóvenes InTech, lo que hacemos es intentar ofrecer a las familias un espacio de diálogo. O sea, creemos al final que no es tanto que se vuelvan expertos en lo digital ni ofrecer una alfabetización digital súper avanzada, sino que encuentren un espacio de diálogo donde puedan expresar dudas, miedos y al final intentar generar para ellos recursos y herramientas que puedan aprovechar para implementar en el día a día, o sea, que les sirvan en el día a día para poder llevar prácticas digitales más saludables. Lógicamente, la tecnología y las redes sociales, sobre todo, están en nuestro día a día y al final hay que convivir con ello y también intentar que niños, niñas y adolescentes lo vivan de la forma más saludable posible. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora voy a sacar un tema que está siendo últimamente como una moda, pero bueno, lógicamente ha venido para, parece, quedarse, y es el papel de la IA, de la inteligencia artificial. Porque claro, aquí, ¿tú crees que supone esto un problema para los entornos digitales de la infancia y la adolescencia? Bueno, también se ha comentado en la mesa anterior que la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día y sobre todo pensando en redes sociales, que es el espacio que más habitan, pues al final es muy difícil en este punto distinguir qué contenido es real y qué contenido ha sido generado por IA. Al final lo que incorpora la IA sobre todo son sesgos, también nos refuerzan estereotipos y también puede que faciliten la desinformación. Entonces lo que intentamos es priorizar sobre todo que la infancia y la adolescencia tenga ese criterio o intentar generar en ellos como sembrar la duda de que puedan pensar que puede ser que sí es real o no es real y sobre todo que aprendan a contrastar. Y aprender a contrastar para nosotras al final lo que intentamos procurar es que puedan tener en nuestros talleres estos espacios donde expresarnos las dudas, donde puedan ver donde nos puedan preguntar a nosotras o cómo puedo identificar algo y al final esas preguntillas que nos van haciendo pues son también lo que nos permite ir incidiendo y ayudarles a crear su propio criterio. Pues totalmente de acuerdo contigo, Laura, y además creo que también desde lo que hacéis, desde vuestra fundación, creo que es un trabajo, como digo yo, de larga distancia, ¿no? Carrera de fondo, pero que luego cuando veis resultados positivos, cuando veis que las familias también están agradecidas, merece la pena, ¿no? Esto merece la pena. Totalmente, o sea, al final lo que es intentar generar un espacio de confianza. Al principio es como que todo el mundo intenta no expresar sus dudas por miedo a, no, es que esto es lógico, esto ya se sabrá, esto es lo normal, pero al final ves que las dudas es que son generales, ninguno somos expertos ni somos referentes tampoco en el uso que hacemos de las tecnologías, entonces al final poder ver cómo poco a poco ellos también se van empoderando y van cogiendo un recurso y lo hacen suyo a su manera, lo adaptan, es, vamos, muy, muy satisfactorio. Totalmente, Laura. Pues, oye, muchas gracias por aportarnos, este valor en lo que hacéis y sobre todo que lo sigáis haciendo. Daros las gracias y por aportarnos en estas jornadas, en esta mesa redonda, también este rayo de luz, ¿no? A través de lo que hacéis en la Fundación Splay y, bueno, sobre todo a seguir creciendo. Enhorabuena por ello. Gracias. Y ahora vamos, que veo que está preparado, vamos con Jorge Rendón Riva y vamos con la labor tan necesaria que hacen desde la Asociación Española de Prevención de Acoso Escolar, que al final, claro, yo, Jorge, se te pueden venir a la cabeza miles de preguntas, ¿no? Sobre situaciones de acoso, sobre cómo lo enfocamos en los centros educativos. Pero claro, estamos enfocados en los menores de 16 años, ¿no? Y claro, hablamos de menores de 16, redes sociales. Claro, cuando hablamos de impedir, ¿no? que los menores entren, los menores de 16 años entren a las redes sociales, ¿qué conseguiríamos con esto? ¿Conseguiríamos resultados positivos? ¿Conseguiríamos algo incluso negativo? ¿Qué pasaría con este tipo de medidas? Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues mira, en principio yo creo que es una pregunta muy interesante, porque a primera vista parece una solución sencilla, es decir, si evitamos que los menores de 16 años entren a redes sociales, pues lo que vamos a hacer es reducir los riesgos, pero la realidad hay que analizarla bien porque es como mucho más compleja que esto.
Si por un lado, sí podría tener como un efecto positivo, porque lo que hacemos es retrasar la exposición a ciertos contenidos o algunas incluso dinámicas de riesgo como el ciberacoso. Por un lado, eso está bien. Eso puede dar más tiempo a que los menores maduren y que desarrollen un cierto criterio. Pero por el otro lado, también puede tener efectos negativos. Es decir, sabemos que muchos menores seguirían entrando a las redes sociales de todas formas. ¿Sí? Pero probablemente de forma menos supervisada, ¿sí? O sea, probablemente habría muchos menores que mentirían acerca de su edad o utilizarían cuentas falsas o cuentas incluso ocultas. Y entonces lo que sucede es que el problema es mayor porque desaparece el acompañamiento, la guía de los adultos, ¿sí? Entonces, además, las redes sociales, pues hoy definitivamente forman parte de la vida social, ¿no? Y prohibirlas del todo puede generar desconexión con su entorno, es una sensación de exclusión o incluso más, pues incluso curiosidad, mayor curiosidad por acceder. Yo creo que al final, si hablamos de prohibición como tal, lo que suele funcionar mejor es la educación digital. Es decir, tenemos que enseñar a los chicos, desde que son más jóvenes, a usar las redes con criterio, a acompañarles, a poner estos límites claros, pero sobre todo que haya mucha comunicación entre las familias, entre los centros educativos y también entre los menores. Creo que los padres de familia, los profesores también tienen que estar actualizados. El hecho de que se actualicen. Nosotros vamos a veces a muchas, bueno, no a veces, vamos a colegios, a institutos, y de pronto vemos que los adultos, los padres de familia y los profesores no están completamente, tienen información acerca del entorno digital. Y entonces, vamos, una prohibición no se trata solamente de impedir, sino hay que prepararlos, ¿no? Para convivir con esa realidad. Y Jorge, por acabar con la gran aportación que estás haciendo, ¿qué cosa le dirías a un joven, a una persona que tiene menos de 16 años, para saber usar mejor las redes sociales con más seguridad? Que, claro, dentro de las muchas cosas que les podemos decir, ¿cuál sería una de esas cosas que les podemos aportar? Bueno, muchas gracias. Definitivamente, yo creo que si tuviera que decir una sola cosa, una cosa importante, sería, vamos, hay que ser conscientes, siempre, además el término de la conciencia digital es algo que me gusta de pronto exponer o manejar entre padres de familia e incluso los jóvenes. A los jóvenes, piensa antes de publicar, ¿sí? Porque todo lo que se sube a redes sociales se queda ahí más tiempo del que se imagina. Hay riesgos, hay contenidos, por supuesto, que no son propios para la edad. Un comentario, una foto, un mensaje. Incluso hay muchos jóvenes, porque estamos hablando del punto que todavía estamos en un momento en el que los jóvenes sí siguen utilizando los móviles, las redes sociales. La idea es tratar, bueno, de discutir, de debatir este punto de la regulación, pero bueno, entre que esto sucede, yo creo que los jóvenes tienen que pensar que antes que publiquen algo, se tienen que hacer preguntas relacionadas con que si esto que estoy publicando les gustaría que lo vieran mis padres, mis profesores o alguien dentro de algunos años. Y este concepto se liga con la parte de huella digital. Es importante mencionar que no todo el mundo en redes es quien dice ser, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la ciberseguridad. De pronto hay muchos depredadores digitales. Entonces, es por esta razón que esta parte de regular el acceso a los chicos
antes de los 16 años, por los contenidos que hay, que de pronto no son no son para gente de su edad, y también muchas personas que en el entorno digital representan riesgos, y no solamente para los niños o los jóvenes, para todos. Pues, Jorge, ni una coma, ni un punto, vamos, nada que decir, nada que matizar, totalmente de acuerdo contigo, y de hecho, enhorabuena por lo que hacéis, porque creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Que no es solamente poner límites en cuanto, por ejemplo, a leyes, ¿no? Sino que está en la base, la herramienta más importante, que es la educación, ¿no? El cómo transmitimos a los jóvenes, a las familias, ¿no? Qué tipo de hábitos, ¿no? Se pueden llevar día a día para que entendamos, ¿no? Qué función tienen las redes sociales, qué función tienen las tecnologías, y sobre todo también que esos peligros, ¿no? que conllevan las redes sociales, que seamos más conscientes de la huella, de la identidad que vamos dejando a través de Internet, ¿no? Con cada una de esas acciones. Con lo cual, bueno, Jorge, muchas gracias por tu aportación, y a seguir en ese camino que estáis llevando a cabo en conjunto, en este caso. Así que enhorabuena. Y vamos a seguir con Rocío, que sé que estabas ahí preparada. Y en este caso, Rocío Ochoa Larrazábal, quería preguntarte, claro, porque hemos hablado sobre todo de figuras, ¿no? que ayudan a poder educar a los jóvenes en redes sociales, a cómo podemos, a través de Internet, navegar de forma más segura. Pero claro, en este caso, también el papel de las familias, ¿no? Que muchas veces ya estáis viendo que el papel de las familias es fundamental de cara a lo que nuestros jóvenes hacen cuando entran a una red social con menos de 16 años. Y, Rocío, quería preguntarte, en este caso, el papel de las familias es tan importante, ¿cómo pueden fomentar a la autorregulación, ¿no? El concepto de autorregular como un antídoto, ¿no? Como poder, digamos, dar una prevención de, oye, voy a enseñarte, voy a educarte en este tipo de hábitos para que no llegues a este tipo de límites con las redes. ¿Cómo las familias, cuál es el papel de las familias en estos casos? Porque, claro, hay muchas familias que están agotadas, ¿no? A lo mejor de ver que sus hijos están en redes sociales haciendo, pues, a lo mejor algún tipo de contenido en vídeos, compartiendo algunas imágenes. Y luego también, claro, la ansiedad que esto genera, ¿no? Porque al final se trata de mucho estímulo constantemente, ¿no? Lo hablábamos cuando hablábamos de scroll, ¿no? De subir y ver vídeo. Al final mi cabeza, mi mente, está constantemente recibiendo estímulos sonoros, estímulos visuales. Entonces, aquí las familias, ¿cómo pueden ayudar a que sus hijos puedan ser más autorregulados en ese sentido y puedan entender que no es sano en este caso poder estar tan expuestos a las redes sociales? Bueno, pues David, me encanta la pregunta que me haces, y también me ha encantado escuchar de la voz de muchos de los compañeros palabras como educación, porque esto es una de las cosas en las que nosotros nos centramos, en la formación también dentro del servicio PAD, dentro del Instituto de Acciones de Madrid Salud, ¿no? Y en el trabajo con las familias, y sobre todo también he escuchado mucho la palabra bienestar, ¿sabes? Que creo que ha estado presente en el discurso de muchos compañeros porque enlaza genial, ¿no? Con el programa que tenemos, en este caso de actuación con las familias, pero también con los adolescentes con respecto a las tecnologías, que es este programa de bienestar digital, ¿no? Desde el cual nos aproximamos pues eso, a las familias y a los jóvenes para que consigan esta convivencia, ¿no? Esta convivencia saludable con la tecnología y, por supuesto, con las redes sociales, como me has preguntado. Me hablabas de la autorregulación y, bueno, nosotros pensamos que es una autorregulación progresiva.
¿no? Porque pedirle a veces a los chavales, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Y en este programa nosotros de Bienestar Digital, que antes contábamos que trabajamos con adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años, en este programa de Bienestar Digital hemos bajado un poquito la edad a los 10 años para trabajar con las familias de estos chavales porque llegábamos un poco tarde. Entonces, pedirles que se autorregulen cuando son tan jóvenes es muy complicado. Entonces, vamos a empezar a hacerlo nosotros junto a ellos mediante programas de acuerdos familiares. Estos son cosas que nosotros hablamos y trabajamos con las familias sobre cómo construirlos en las sesiones formativas que damos en los coles o dentro de lo comunitario. No sé si quieres que profundice en alguna cuestión especial. Sí, sobre todo, claro, cuando hemos hablado de autorregulación, ¿no? Como bien dices, al final los adultos somos el ejemplo de los jóvenes en todos los casos y sí que vosotros como profesionales que estéis día a día, ¿no? Con familias, que estéis día a día con este tipo de situaciones, ¿qué os parece más, bueno, por un lado, más peligroso, ¿no? De cómo estamos actualmente y sobre todo, ¿qué os da también más esperanza en ese sentido? ¿Qué os da más optimismo de cara a lo que podamos evolucionar en este campo, en esta temática? Bueno, con respecto al papel de los adultos, por supuesto, y al papel de las familias, como importante es nosotros modelar con nuestra propia conducta, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta y somos nosotros quienes pues estamos todo el rato haciendo scroll con el móvil o no estamos estamos exigiéndoles a ellos que hagan un uso de la tecnología que no estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es que las familias, ¿no? Que nosotros como familias aprendamos a modelar con nuestro propio comportamiento. ¿Y qué esperanza tengo? La esperanza que tengo es que, bueno, pues estamos teniendo una acogida espectacular de este programa de Bienestar Digital, están respondiendo fenomenal las familias y yo creo que la esperanza es las ganas que tienen de aprender, ¿no? De aprender a hacerlo bien, de aprender a tener de llegar a conseguir este bienestar digital, esta convivencia sana con las tecnologías para sus hijos y, por supuesto, extensible a todo el mundo, para ellos también. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío, y además, como último, te quería preguntar, desde lo que hacéis, porque claro, desde lo que hacéis dentro del Servicio Paz de Prevención, claro, estamos hablando de prevenir, ¿no? Y muchas veces estas medidas que estamos hablando en esta mesa redonda, en muchas ocasiones, por desgracia, llegan cuando ya ha ocurrido a lo mejor ese estudiante que ha tenido alguna situación que lamentar, ¿no? De, oye, se ha subido alguna imagen, ha habido alguna grabación, algún comentario en redes sociales, como que se ha ido de las manos, ¿no? Entonces, ¿os está desgastando esa labor de prevención? Aunque veis que, porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Como decir las cosas. Cuando algo está yendo mal dentro de una red social, por ejemplo, en un grupo de estudiantes de la ESO, ¿cómo de duro está siendo eso, ¿no? El prevenir, pero luego estáis viendo que muchas veces hay que curar, ¿no? Que hay que ir ya cuando está ya el problema de por sí. Claro, sí, por eso nosotros decíamos que estamos haciendo cada vez más énfasis en dirigirnos a chavales más jóvenes, ¿no? Para que no lleguemos a tener estos problemas, ¿no? Para que podamos poner la educación, ¿no? A su alcance, pues para que esto no ocurra. Y sí, claro que nos encontramos con que a veces los problemas son más graves y quiero decir, y también los problemas con adicciones, ¿no? A las redes sociales, por ejemplo, pues nos llevan en una fase que ya a lo mejor no es preventiva, pero nosotros desde nuestro servicio podemos dar, por supuesto, respuesta a cualquier nivel de problema. Perfecto, Rocío. Pues, oye, pues muchas gracias por tu aportación, por la maravillosa labor que hacéis, dura y maravillosa, las dos cosas, y necesaria, por supuesto. Así que gracias. Y quería, bueno, María, estás con la mano levantada, ¿nos querías comentar? Sí, nada, es para hacer un inciso técnico, para dar voz a María Jesús, que nos está comentando que tenía que irse, y nada, que se pueda despedir. Muchas gracias, María. Bueno, yo estaba escuchando, la verdad que fascinada a Rocío porque me fascina este programa del que habla y cómo lo percibe ella, sobre todo en las familias. Mi visión o nuestra visión desde mi huella digital en los coles
por una parte, un poco de decepción cada vez que convocamos a la familia para dar estas charlas de sensibilización y demás, porque normalmente asisten pocas y las que asisten son las que menos lo necesitan. Entonces, es algo que la verdad que abruma, pero sí es verdad que creo que es muy necesario que también trabajemos, aparte de todos estos apuntes que habéis dado y estos consejos, que trabajemos mucho la corresponsabilidad, ¿no? Que realmente ya hay organismos que están sancionando económicamente a los padres por las infracciones que cometen en el entorno digital sus hijos. Entonces, ellos no son conocedores tampoco de estas cosas. Ten en cuenta que estamos, lógicamente los padres somos responsables de esta educación en cualquier tipo de entorno de nuestros hijos, que al final es transmitirle los valores éticos y morales, pero trasladado al entorno digital, son exactamente los mismos. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle además tiempo no solo de charlar con el niño, acompañarle o interesarse de por qué le gusta este videojuego, por qué no, qué es lo que le llama la atención de esto, por qué quiere pasar más tiempo en este juego o en tal, sino realmente el compartir con él y hacerle entender que un control parental sin mediación parental no llega a ningún punto. Es decir, si yo le pongo límites a mi hijo, yo soy, aparte de profesional en esto, soy madre, entonces yo tengo las dos vertientes, ¿no? Si yo le pongo límites a mi hijo, pero no le explico el por qué, todo ciudadano, todo ser humano nos ha encantado siempre lo prohibido, y una persona que no es madura en ese momento, ¿tú qué haces? Pues esto es lo que no puedo hacer aquí, pues lo hago en otro sitio, ¿no? Entonces yo, por dar una reflexión final a los compañeros, agradecer enormemente el trabajo que hacen cada día todos ellos, porque me siento y nos sentimos desde Mi Huella Digital acompañados porque esto es un trabajo que requiere mucha paciencia, mucha perseverancia, y que realmente sí que estamos viendo un impacto positivo, tanto en las familias como en los menores, y que esas herramientas y esa prevención sea una prevención real, y pasemos a ver si logramos entre todos pasar de esta reacción cuando ya ocurre algo, ¿vale? A la prevención, que es lo que buscamos, creo que aquí entre todos. Fenomenal, María Jesús. Pues, bueno, darte las gracias por haber estado con nosotros en esta mesa, y también, bueno, un gusto poder también colaborar contigo un año más, que ya nos conocíamos, así que gracias. Y también veo que hay varias manos levantadas que quieren comentar. Rocío, eras la primera persona que estabas ahí pendiente de hablar. No sé si sigues... Sí. ¿Sí? Nada, estaba respondiéndole a María Jesús que sí, que a nosotros también a veces nos pasa que acuden las familias de los chavales que mejor les va, pero creo que al final con las que están más comprometidas, pero creo que al final sí que estamos consiguiendo llegar, ¿sabes? Y tener un impacto real, ¿sabes? A través también de los AMPAs, ¿no? Que nos facilitan muchas veces la entrada a los centros educativos y el acceso a las familias. Totalmente, palabras que valen oro. Y también estabas, Jorge, pendiente de aportarnos. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nada más aportando un poco en torno a la prohibición antes de los 16 años. Yo creo que uno de los puntos fundamentales no es únicamente decir prohibido antes de los 16 años, sí, también no existe un control real, una verificación eficaz de la edad. Y esto se centra básicamente en las plataformas. A veces este diseño seguro de las plataformas no existe, ni tampoco existe una formación suficiente para los chicos, las familias y los docentes. Yo creo que los esfuerzos que hacen tanto Rocío, María Jesús, Carlos, nosotros como AEPAE, pues son esfuerzos de tratar de formar, de compartir información tanto para padres, para profesores y para los chicos. El problema es que pues evidentemente necesitamos exigir más responsabilidad a las plataformas, establecer también medidas de protección para los menores y reforzar la educación digital, mediática, emocional desde primaria. Implicar muchísimo, por supuesto, a las familias, a las escuelas, a las administraciones y a las empresas tecnológicas. El problema es que no únicamente se trata si un menor o no entra en una red social. El problema se encuentra en el tipo de entorno en donde va a navegar. Es decir, hay algoritmos adictivos, hay contenido inapropiado, hay muchísima presión social, contacto con desconocidos, violencia digital, retos virales,
exposición excesiva y dificultad para desconectarse. Todo eso es lo que tenemos que transmitir y tenemos que ir formando, pero prohibir sin educar genera una falsa sensación de solución. La educación digital tiene definitivamente que empezar antes del problema. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y eso creo que como la forma que has tenido de resumir, ¿no? Cada uno de los componentes que son esenciales para que todo sea coherente en sí mismo, que sin la educación al final no hay ningún tipo de sentido en que podamos prohibir, en que podamos poner límite, ¿no? De alguna manera a algunas conductas, en este caso con las redes sociales, y volvemos a transmitir esa importancia de la herramienta de la que es la educación, ¿de acuerdo? Y Javier, compañero, estabas ahí pendiente de compartirnos, y también antes de ello, María Jesús, creo que ya ha dejado la videollamada, también de darle un fuerte abrazo y gracias por su gran aportación. Y Javier, cuéntanos, que estás ahí con la manita levantada. Muchísimas gracias, David, y muchas gracias a los ponentes y a las ponentes por poner énfasis en el bienestar digital, ¿no? Que al final no solo es bienestar digital, sino es bienestar para la vida. Qué pena que se haya ido María Jesús, porque yo también tengo un amor especial por los coordinadores de bienestar y protección, porque yo creo que es una figura que se ha puesto en práctica mal. Yo creo que son importantísimos, son, para mí, si se hiciera bien, sería una piedra angular en los centros educativos, sobre todo centrados en los departamentos de orientación y en la unión con directivas y tutores y tutoras, sobre todo para este tipo de problemas, ¿no? Y dentro de lo que habéis comentado, para mí, lo que ha puesto también en Rocío en énfasis, ¿no? La educación es la base. La educación es la base, ¿por qué? Porque todas las generaciones han tenido problemas donde la sociedad ha estado desbordada, y cuando había una educación formal de por medio, una educación centrada en profesionales especializados y centrado también en el bienestar en todas sus vertientes, el problema se ha estabilizado y hemos podido seguir adelante, ¿no? Esta vez, pues, el problema creo yo que nos ha venido rápido y nos ha pillado todo de aquella manera, ¿no? Y mientras más burocracia haya en un sistema, pues más lento hace de que se empape, ¿no? Ese bienestar en cualquier contexto, ¿no? Más centrado a lo mejor en los centros educativos. Independientemente de la naturaleza del centro, pues al final, poquito a poco, se van sensibilizando en lo que son los barrios, lo que son los centros educativos en este caso, de la necesidad de profesionales especializados para poder trabajar desde la educación a profesionales, a familias, en sesiones de aula a los chavales, adolescentes y jóvenes. Y, como bien ha dicho Rocío, vamos un poquillo tarde, ¿no? Por ello, la ampliación hacia la última etapa de la primaria para que las profesionales como Rocío puedan entrar en los centros de primaria o en los CEIPSOS para poder realizar esa tarea de prevención, ¿no? Que la prevención al final es ese punto de calidad que le damos a la educación, ¿no? Porque al final, cuando trabajamos los problemas cuando ya están efectuados, pues cada vez es más complicado, porque no es lo mismo un chico trabajar con los adolescentes y jóvenes cuando el uso de pantalla es inicial, a que cuando un chico o una chica ya tenga de uso entre 8 y 9 horas diarias, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los barrios. Y trabajar la prevención es trabajar la contención, ¿no? Y darle de una manera reflexiva este tipo de cuestiones. Es decir, no es quitarle la pantalla, pero sí darle una capacidad crítica para saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puede ser ese uso de una manera problemática para su vida, ¿no? Y para ello, no solo también el bienestar digital, trabajamos en eso, sino también de manera holística en su ocio y tiempo libre, en relaciones personales fuera de las pantallas, en también poder realizar actividades fuera del entorno digital, ¿no? Porque como hemos visto en grandes contextos o en muchos contextos, el tema de la pandemia al final ha llevado, junto con lo digital, a mucho aislamiento social, ¿no? Así que nada, Totalmente. que muchas gracias por la mesa. Jorge, estoy totalmente contigo, de acuerdo contigo, ¿vale? Hay que ponerle muchos límites, sobre todo a las grandes plataformas tecnológicas, y también educar en la política de cómo introducir la tecnología en todos nuestros contextos, porque por mucho que nos duela, estamos en un entorno digital. Es decir, que esto no se va a ir, pero lo que hay que educar es la convivencia, ¿vale? Pues así muchas que nada, gracias, muchas Javier, por todo.
por tus palabras. Y bueno, me gustaría que estuviéramos aquí hablando mucho más tiempo, lógicamente, que estuviéramos aportando mucho más a las familias, a los profesionales que estamos dentro de esta mesa y que nos están viendo, lógicamente. Pero tenemos que despedir esta mesa. Os quiero agradecer a todas las personas que habéis aportado en esta mesa desde vuestra trayectoria profesional, pero sobre todo y más importante como personas. Carlos, ¿nos quieres comentar algo? Sí, simplemente es añadir lo que decía Javier, lo que Jorge, al final lo que quedamos todos. Para trabajar la prevención debe de haber formación. Si todo esto lo tuviéramos ya desde el desarrollo temprano en primaria, es decir, al final la tecnología tiene que estar en los centros educativos. No podemos negar algo que está ahí. Y la educación en España en general va tarde por todos los lados. Entonces, la tecnología tiene que estar en las curriculares de todos los centros desde edad temprana. Es decir, al final, todo lo que hacemos nosotros somos pequeñas hormigas. Si esto estuviera desde edad temprana en todas las currículas de todos los centros, trabajando esto desde pequeños, al final esto es algo que se puede remediar. Entonces, claro que vamos tarde, seguimos tarde y seguiremos tarde mientras no nos demos cuenta de que esto al final tiene que estar en las aulas. Tenemos que dar un cambio sustancial a esta situación, ¿no?, dentro del sistema educativo. Y bueno, yo agradecido, ¿no?, de que contemos con profesionales como todos vosotros, que estéis aportando, que estéis sobre todo manteniendo la esperanza de esas familias que quizás se sienten un poquito más desubicadas. Y bueno, sobre todo agradeceros de corazón que estéis haciendo lo que estáis haciendo durante todos estos años y lo que os queda, que es bastante, que tenéis mucho valor que aportar. Así que gracias. Y hemos acabado la mesa redonda de hoy. Nada, nos veremos prontito en otras ocasiones. Y lo dicho, de nuevo, gracias y un abrazo enorme. A seguir currando, que queda mucho por hacer. Muchísimas gracias, Ideorama.